Hey, buenos inversores, bienvenidos a un vídeo más. En el día de hoy veremos el análisis semanal del 25 de abril de 2022, en el que veremos nuestros tres índices americanos y acciones seleccionadas de distintos sectores de la economía en Wall Street y, por supuesto, esta semana veremos los grandes earnings que nos esperan durante todos estos días. Bien, pues como siempre vamos a empezar con nuestro Dow Jones para ver estos tres índices americanos y que, como veis, algo muy importante que podemos ver ya a simple vista en el Dow Jones es que ha roto este soporte que yo tenía marcado ya desde hace bastantes semanas, algunos meses incluso, que era el que yo consideraba fundamental para que este índice no perdiese unos ciertos niveles y que comenzásemos pues o bien a volver a estos mínimos que tuvimos ya durante el mes de febrero, incluso marzo, y no entrar, digamos, en un canal bajista, porque al fin y al cabo los máximos están siendo cada vez más decrecientes, están siendo menores que los anteriores. Entonces, si entramos en esta tendencia, pues también podríamos entrar en esa tendencia en que los mínimos podamos romper estos mínimos que ya tuvimos durante los meses anteriores, como hemos dicho, y que volvamos a generar pues unos mínimos un poquito más bajos todavía. Entonces, en ese sentido, hemos roto con un par de días bastante malos para cerrar la semana. Tuvimos el jueves un menos 1% y sobre todo durante la jornada del viernes casi un menos 3% en el que se dejó el Dow Jones casi 1000 puntos en una sola sesión, con esta vela tan fea, con el cuerpo tan grande y que al fin y al cabo con lo que estamos viendo ahora mismo en el primer, que es cuando yo estoy grabando este vídeo, parece que las acciones nuevamente se están comportando bastante mal y que no tiene pinta de que vayan a recuperar esa resistencia que antes era soporte en el corto plazo, al menos durante la sesión de hoy. Si vemos en el S&P, pues podemos ver un comportamiento bastante similar con estas dos sesiones de final de la semana pasada bastante mal. ¿Y qué podemos esperar al fin y al cabo durante esta semana? Para los tres índices en general podemos ver que lo más importante para esta semana van a ser todos los earnings que vamos a tener. Si nos fijamos del S&P 500, es decir, de las 500 empresas más importantes, un tercio de todas ellas, es decir, un 30 o 33% aproximadamente, van a reportar sus earnings durante esta semana. Eso quiere decir que vamos a tener aproximadamente unas 170, 180 empresas que reportan del S&P 500 esta semana, lo cual evidentemente es una barbaridad porque es la semana más importante de todo el trimestre sin lugar a dudas. Y pese a que nosotros tengamos noticias positivas o negativas macroeconómicas como el conflicto bélico, etcétera, podamos ver que esta semana va a ser la fundamental en cuanto a los earnings y que básicamente los earnings son los que moverán el mercado, tanto para bien como para mal. Entonces, en ese sentido, estamos en manos de lo que vayan a reportar estas empresas y sobre todo, pues, si nos fijamos sobre todo las grandes tecnológicas, que son las que más peso tienen tanto en el S&P 500 como en el Nasdaq, pues evidentemente son las que las traerán para bien o para mal a estos índices. Ahora mismo para el S&P podemos ver que también hemos roto pues otro soporte aquí en esta zona de los 4.295 que está completamente perforado y que la parada así más importante la podríamos tener en esta zona de los 4.225 puntos básicos. Si ya rompemos ahí, pues volveremos a entrar en esa tendencia de volver otra vez a los mínimos tan bajos que tuvimos durante el mes de marzo y que muy probablemente nos pudieran llevar pues a consolidaciones del pasado como pueden ser pues la de abril de 2021 y ya me costaría más verla pues en marzo o febrero de 2021 porque es mucho más abajo y al menos en el corto plazo no creo que vayamos a caer tantísimo. Entonces, en ese sentido, para el S&P 500 tenemos eso. Luego, por parte del Nasdaq, que básicamente pues estamos todavía más en las manos de las Big Tech sobre lo que vayan a hacer durante este reporte y que, como ya digo, durante este pre-market ahora mismo se están comportando bastante mal, sobre todo porque hemos visto que las bolsas asiáticas han caído bastante, sobre todo la bolsa de Shanghái, que ha caído casi un 6%, y que básicamente es porque se está pensando que puede haber incluso movimientos independentistas por el tema de la crisis sanitaria, etcétera. Entonces, en estos momentos no son buenas noticias por ninguna parte. Tenemos que confiar, entre comillas, pues un poco en los earnings que puedan venir, pero yo, como ya os dije, pienso que hay muchas Big Tech que a lo mejor pueden pasarlo bastante mal durante este trimestre y que no las veamos reportar sus mejores earnings que en comparación a los que ya podemos ver durante el año 2021 o incluso algunas durante el primer trimestre del año 2022. En ese sentido, pues creo que sin ningún problema durante esta semana vamos a poder testear nuevamente los mínimos de marzo de cara al Nasdaq y que como veamos unos earnings muy malos, vamos a ver unas caídas todavía mayores y que podríamos venir a testear perfectamente
este soporte que tenemos aquí en la zona de los 12.780 puntos básicos aproximadamente, porque es un soporte bastante más importante, digamos, de cara a no perderlo sobre todo, porque si no la corrección y el bear market lo tendríamos ya a la puerta de la esquina y a seguir con esa tendencia súper bajista. Bien, pues para empezar con nuestras acciones, vamos a ver primero a la Coca-Cola, que muchas personas pensáis que es una acción súper aburrida, que no hace nada en el mercado, que parece que nunca se mueve, que básicamente le cuesta muchísimo avanzar a lo largo del tiempo. Y fijaros que durante esta semana ha alcanzado una nueva vez los máximos históricos en el día de la sesión del jueves y que casi llegó a los $67, si es que no llegó, no lo vi exactamente, pero probablemente se quedó en el entorno de los $67 por acción. Y básicamente tenemos que tener en cuenta que es una empresa muy defensiva, va a reportar sus earnings ahora el lunes antes de abrir el mercado y que, a ver, evidentemente si ya estamos en unos máximos históricos con una evaluación bastante alta, fijaros que esta línea que yo tengo aquí es la línea de tendencia histórica, entonces estamos bastante lejos de esta tendencia. Podamos ver que a lo mejor durante estos earnings, si no son algo excesivamente buenos, pues que pudiese corregir un poquito durante el día de hoy, pero nada que sea descabellado. Al fin y al cabo, a lo mejor pues se puede caer hasta los 63, $62, pero no me extrañaría nada que incluso se mantuviese un poquito los niveles actuales. Entonces, en este sentido, tenemos que ver que las acciones defensivas lo están haciendo evidentemente muchísimo mejor que todas las acciones de growth, de altas valuaciones en general y que no tengan pues los beneficios ya sobre la mesa, ¿no? Sobre el propio balance. Entonces, ¿por qué lo están haciendo también? Pues porque la situación macroeconómica no está funcionando, porque sabemos que hay mucho riesgo tanto de crisis como de que haya pues comportamientos de un crash en la bolsa, de que haya pues una incertidumbre en general bastante grande. Entonces, lo que buscan los inversores es o bien pasar a la renta fija, que por eso los rendimientos de los bonos están tan altos, o en su lugar pasar, en el caso de la bolsa, pues a acciones que son muy defensivas, que tienen un dividendo bastante jugoso, como puede ser Coca-Cola, y que al fin y al cabo saben que no van a caer de una manera tan estrepitosa. Entonces, en ese sentido, podemos ver que Coca-Cola está bastante bien. Vamos a ver, por ejemplo, a Facebook, que va a reportar también esta semana pues, esos earnings, y que le tengo aquí marcado ese soporte aproximadamente en la zona de los $180 por acción, que me parece fundamental de cara, pues, sobre todo, al reporte que vaya a hacer durante el miércoles, después de cerrar el mercado. Netflix, ya vimos que volvió a defraudar durante la semana pasada, ya lo dijimos, pero esto se podría contagiar a otras acciones tecnológicas que, como veamos que su crecimiento, sobre todo de cara a Meta, en el número de suscriptores, los problemas que tiene con Apple, etcétera, no están solucionados y vemos que van todavía para largo, la acción puede volver a caer. Es lo que ya decíamos, no sería lo normal, pero perfectamente la podemos volver a ver caer un 15%, un 20%, si vemos que no hay nada solucionado y vemos que se está perdiendo terreno. Entonces, en ese sentido, mucho cuidado. Si vemos que, por el contrario, se está recuperando ya ese modelo de negocio tradicional que nosotros teníamos, que vemos algún cierto avance por el tema del metaverso, etcétera, y que parece que la situación está mejorando, pues sí que la podamos ver saltar un tanto por ciento bastante alto. A lo mejor pues verla hasta los $220, $230 por acción en una sola sesión perfectamente. De todos modos, como siempre decimos, nunca invirtáis o nunca hagáis estos trades con las acciones antes de reportar los earnings, porque al fin y al cabo podéis ganar mucho dinero como lo podéis perder de gran manera. Entonces, en ese sentido, mucho cuidado, no hagáis ese tipo de trades porque es básicamente como lanzar una moneda al aire y que salga lo que salga. Entonces, después tenemos otras acciones que son bastante importantes como Google, que en este caso, y al igual que hemos visto por ejemplo en el Nasdaq, han roto soportes que son pues de bastante importancia, como pudimos ver, este múltiple suelo que ya hizo durante meses anteriores, lo rompió por completo. Después teníamos otro soporte aquí, pues en la zona de los 2.397, 2.398 aproximadamente, y también lo rompimos ligeramente, pero está roto, y que ahora mismo en pre-market pues parece que estamos cayendo todavía más. Google está siendo súper castigada. Después de los grandes earnings que tuvimos durante el primer trimestre, el mercado lo que parece es que se está esperando que durante este segundo trimestre no vayamos a tener esa brillantez, que incluso a lo mejor pueda defraudar un poquito y que, pese a que tengamos ese stock split, todavía no lo sepamos valuar de esa forma por el acceso que esto va a tener a los pequeños inversores. Entonces, en el caso de Google, la clave ahora mismo está el no perder la zona de los $2.300, que fue esta configuración lateral que ya tuvimos durante 2021, aproximadamente la primavera,
y que evidentemente si nosotros seguimos ver a Google caer, una empresa como este, pues son una oportunidad de compra bastante interesante porque de cara pues, a 4 o 5 años o incluso más, son empresas que no tengo lugar a dudas que van a volver a máximos históricos y que lo van a volver a hacer bastante bien a lo largo de los años. Entonces, después pues podemos ver a otro tipo de empresas como las petroleras que al fin y al cabo, pues como ya hemos dicho en multitud de ocasiones, se están comportando pues igual que lo hace el petróleo. Ahora mismo el petróleo estamos viendo durante el día de hoy que está cayendo, no sé si un 4% aproximadamente estaba, y que pues me imagino que cuando abra el mercado, Chevron, pues Marathon, Oxy, etcétera, no lo van a hacer pues del todo bien. Para estas empresas, tanto para Chevron como para ExxonMobil, tenemos los earnings durante la jornada del viernes, es decir, todavía nos queda bastante, y que no me extrañaría que fuesen extraordinariamente buenos porque evidentemente con estos precios del petróleo que hemos tenido durante todo el primer trimestre del año 2022, estas empresas se han beneficiado mucho y no me extrañaría que fuesen muy buenos, pero que el mercado también tuviese ese gran crecimiento ya descontado y teniendo la vista en una posible corrección de estos precios del petróleo en caso de que durante los próximos meses la situación mejorase. Entonces, por eso mismo, estas acciones no se han disparado todavía más, porque siempre hay ese miedo a que la corrección del petróleo empiece, que sea una corrección bastante rápida y que pueda afectar de lleno a todo este tipo de empresas y que por sus valoraciones, como estáis viendo, ninguna de ellas prácticamente está sobrevaluada, pese a que haya tenido esas grandes revalorizaciones durante los últimos meses, al fin y al cabo. En el sector de financial, pues podemos ver también muchísimo daño en todas estas de Goldman Sachs, Morgan Stanley, etcétera. Fijaros cómo también ha perdido este soporte tan interesante que tenía Goldman Sachs y que prácticamente nos estamos yendo nuevamente a estos mínimos del mes pasado, durante las últimas semanas, perdón, y que pues básicamente es una empresa, Goldman Sachs, tanto Morgan Stanley, que ya he dicho en multitud de ocasiones, que bajo mi punto de vista son empresas completamente neutrales durante este año, que no hay que tener unas grandes posiciones, salvo que queramos ser un poquito más defensivos y cobrar sus dividendos, porque al fin y al cabo su volumen de negocio va a decrecer. Y que sí, aunque sepamos que los tipos de interés suben y que esto beneficia a los bancos, ya expliqué en un hilo en Twitter hace ya un tiempo el por qué esto no funciona de manera directa con respecto a los bancos. Y es que al fin y al cabo, si aunque nosotros subamos esos tipos de interés, el crédito también se va a volver mucho más difícil de conceder. Con lo cual, eso implica directamente que el volumen de negocio de todos estos bancos y de firmas de inversión, etcétera, va a verse decrecido y que no va a crecer al mismo ritmo que crecía en años anteriores. Entonces, por un lado, parte positiva, por otro lado, parte negativa. Es algo que nos mantenemos bastante neutrales en este sentido y que son empresas que miraría sobre todo de cara a lo mejor mínimo medio año o incluso un año vista en el que ya podemos ver la situación un poquito más estabilizada o que si ha habido ya ese estallido de una posible crisis económica que tanto se dice, pues que la situación económica pueda estar un poquito mejor y que podamos ver pues que volvemos a la senda del crecimiento después de una pequeña recesión que pudiese llegar a haber. Después, pues vamos a pasar a Johnson & Johnson con el tema de healthcare, que healthcare, pues como ya sabéis, las empresas de salud lo están haciendo bastante bien, pero si os fijáis, vamos a pasar primero a HCA, que es una empresa que reportó earnings durante la semana pasada y que cayó casi un 22% después de ese reporte, y no porque sus earnings fueran estrepitosamente malos, porque al fin y al cabo tuvimos un miss y un beat, pero que ninguno de los dos fue algo exagerado. Sobre todo fue de cara al guidance, que se quedó reducido de cara a lo que ya se había anunciado previamente para todo el año 2022. Y es que al fin y al cabo HCA Healthcare es una empresa sobre todo de seguros médicos, de cubrir, digamos, a las personas particulares y etcétera, ese tipo de negocio, y que al fin y al cabo durante estos periodos inflacionarios, incluso cuando hay subidas de tipos de interés, son empresas muy buenas para estar en nuestro capital con bastante defensivo, tienen un dividendo normalmente bastante interesante y que si me dices que el guidance lo vas a reducir por no me acuerdo exactamente qué motivo, mientras que tu competencia, como puede ser por ejemplo United Health, pueden ser Cigna, a lo mejor no tanto, pero puede haber otras de este estilo que sí que lo están haciendo bastante bien y que su guidance es bastante alto y básicamente pues parece que sí que lo van a cumplir, es que hay algo detrás que no nos está convenciendo y eso es evidentemente lo que le chirrió, digamos, al propio mercado y lo que hizo que la acción cayese prácticamente un 22% porque prácticamente veníamos de esos máximos históricos y no le gustó para nada a todos estos inversores. Y por el otro lado, por el caso de Johnson & Johnson, que también es una empresa que, como decíamos, pues estaba bastante alta, que viene de estar también en esos máximos históricos y que es otra empresa que es bastante defensiva, con un
dividendo bastante bueno, pero que en estos momentos en general el sector de healthcare ha tenido ya una revalorización bastante buena, lo podemos ver también con el caso de Merck, por ejemplo, y que básicamente ahora mismo el mercado ya está descontando pues que podamos tener una pequeña corrección, que dé un poquito de sí todo este tipo de acciones y que las veamos retroceder un poco para luego a lo mejor pues continuar con ese crecimiento a lo largo del año y generar ese canal alcista que suelen tener estas empresas con las subidas de tipos de interés, como ya digo, y con periodos inflacionarios por lo general bastante altos. De acuerdo, pues por último vamos a pasar ya a ver pues estos earnings que como estáis viendo en la imagen prácticamente es la mejor semana y bueno, siendo prácticamente de cara a esta earnings season de reportar el primer trimestre del año 2022 y que como ya decía antes pues tenemos multitud de empresas, sobre todo del S&P 500, tenemos un tercio de todas ellas reportando esta semana, aunque en esta imagen solo estáis viendo las más importantes al fin y al cabo. Y es que ahora mismo el lunes, antes de abrir el mercado, pues tenemos a Coca-Cola, como lo estábamos diciendo antes, tenemos a Activision Blizzard, que en general pues ahora mismo no tiene tanto interés por el hecho de tener la compra de Microsoft ahí detrás durante los próximos meses para tener esa fusión que ya vimos. Después tenemos a Otis por el tema de ascensores, escaleras mecánicas, etcétera. Pues bueno, pues, sin más, es una empresa industrial y con poco crecimiento, pero que no lo suele hacer del todo mal en bolsa. Philips, la neerlandesa, y por lo general durante el día del lunes es, yo creo, bajo mi punto de vista, el menos interesante y tenemos poco más. Después, durante el día del martes, pues tenemos a UPS, que durante los últimos meses no lo ha hecho del todo bien por este tema de los deliveries, de paquetería, etcétera. No lo ha hecho del todo bien. Y al fin y al cabo se suele decir que es un poquito de las que más sufren cuando empieza a haber ese decrecimiento económico y nos empezamos a acercar un poquito al abismo, digamos. Tenemos también a Microsoft, tenemos a Alphabet, a Google, pues en ese sentido dependemos mucho de ellas también de cara a cómo empezará la semana de las Big Tech y de ver cómo ha ido pues ese primer trimestre. Ya vimos que tanto Microsoft como Alphabet durante el anterior trimestre tuvieron unos earnings bastante positivos, saltaron bastante y por lo general pues durante este trimestre esperaría un poquito de ralentización y que a lo mejor no fuesen tan buenos como podríamos llegar a esperar. Tenemos también a la General Electric, tenemos a Pepsi, también muy defensiva, tenemos a Visa, que está aguantando muy bien todas estas correcciones, sigue estando todavía por encima y lejos todavía de esos mínimos que tuvo ya hace unos meses, lo cual es bastante positivo. Tenemos a General Motors, tenemos a 3M, otra industrial, tenemos a Enphase Energy, que ya tuvo esa gran caída y que yo ya avisé, digo, cuando estaba en los $215, me está pareciendo que esta empresa se está sobrevaluando demasiado, sobre todo teniendo en cuenta el momento en el que estamos. Y ahora mismo está ya, si no recuerdo mal, en el torno de los 150 y tantos dólares. Y es que todavía la podría ver caer más perfectamente, porque es que estas empresas están sobrevaluadas a unos niveles que no os hacéis la menor idea. Entonces, Chipotle, después también bastante interesante, cíclica, de restauración, muy interesante. Tenemos también a Raytheon Technologies, de Defense, ya tuvimos las de Lockheed Martin durante la semana pasada y no fueron nada malos, aunque el mercado la tiró un poquito. Después tenemos a Texas Instruments, sector semiconductores, tenemos a JetBlue, tenemos a Waste Management, súper defensiva, Quantum Escape, bueno, sin más. Y después ya pasamos al miércoles en el que tenemos pues, a Boeing, que lleva muchísimos meses sin llegar a repuntar como lo han hecho pues, otro tipo de empresas del sector. Tenemos a Meta y a PayPal, que sabemos que vienen de sufrir muchísimo y que tanto Meta como PayPal pues básicamente se juegan muchísimo durante este trimestre, en el que las puedan hundir muchísimo más, o en el que veamos que puedan llegar a tener una cierta senda positiva y que puedan empezar esa recuperación que sus inversores tanto están esperando. Spotify, que no lo está haciendo tampoco nada bien durante las últimas semanas y que ha caído pues prácticamente un 60% me parece desde que empezó el año. Después tenemos a Ford también, tenemos a Qualcomm, que es otra que está quedándose también bastante infravalorada bajo mi punto de vista. Tenemos a Pinterest, bueno, sin más. Teladoc, que es una que tiene muchísima volatilidad de este healthcare, digamos, online, de asistencia médica. Tenemos también a T-Mobile, tenemos pues a Humana, Harley Davidson, pero esto me interesa un poquito menos. American Tower, también es bastante interesante si estáis un poquito más de real estate. Por ejemplo, tenemos a Hertz, que bueno, no me interesa nada. Tenemos luego el jueves a Twitter. Veremos si dicen algo sobre el tema de la adquisición por parte de Elon Musk y si van a hacer algo en concreto y que nos puedan dar un poquito más de claridad.
Después, sobre todo, pues evidentemente de Apple y Amazon, que marcarán el final de la semana para Big Tech y cómo se comprará durante el resto de los días. Caterpillar, que evidentemente depende mucho del estado económico mundial. Si estamos creciendo mucho, Caterpillar lo hace bien porque hay inversión en nuevas obras y hay inversión en general porque todo crezca. Si vemos que hay una recesión, Caterpillar no lo hace nada bien porque empieza a haber tijeretazo, empieza a haber recortes y esto le afecta de lleno a ella. Tenemos a Nokia y a Roku. Bueno, sin más, Roku me preguntasteis hace no mucho cómo la veo y es una empresa que, como ya dije, si Netflix lo está pasando mal por toda esa competencia que tiene, por cómo le está afectando de lleno todo este sistema, imaginaos a Roku, que es una empresa muchísimo más pequeña, el cómo le puede llegar a afectar. Intel, que es otra que está pues, con momentos laterales porque ya corrigió bastante en su momento. Southwest Airlines, que las aerolíneas están muy bien en estos momentos. Mastercard, pues lo mismo que Visa. McDonald's, una defensiva pero del consumo cíclico de restauración. También vendrá muy determinada por Chipotle durante el día del martes. Tenemos a Merck, que la hemos visto en el gráfico anteriormente. Después tenemos a Eli Lilly, tenemos a Domino's Pizza. Pues en general, mucha empresa muy interesante. Y por último, el viernes, como ya decíamos antes, pues tenemos tanto a Exxon como a Chevron para el tema de las petroleras. Después a Colgate, una empresa muy defensiva, y después ya otras de healthcare como Avi, AstraZeneca, etcétera, pero que por lo general, pues como ya os digo, hay que ver sector a sector, hay que ver empresa a empresa, y que básicamente el mercado esta semana se va a mover de cara a cómo estos earnings vengan, tanto de un sector como de otro, y sobre todo contando con Big Tech de por medio, que es la gran presente en estos earnings. Recordad chequear los links que os dejo en la descripción, como mi Twitter, que es @accionespbolsa, o mi página web, que es accionespbolsa.com, si queréis ver todos mis precios objetivos, ratings y demás información sobre todas estas acciones que están cotizando en Wall Street. Y si os ha gustado el vídeo, dejad un buen like, suscribiros al canal, activad la campanita para que os notifique y nos vemos en el próximo vídeo.